Estamos de pasada acá por Arequipa, nos vamos a Tacna y nos encontramos con un gran amigo, con Antonio Sarmento, el Quijuna de Arequipa. ¿Cómo está, Antonio? Veo que has crecido, te estás expandiendo y me da mucho gusto. Un saludo para Full Ritmo, maestro. ¿Qué tal, amigo de Full Ritmo? Juliancito, ¿cómo estás? Un placer tenerte en Arequipa y compartir algunas novedades del ámbito musical. Queremos indicarles que el Quijuna de alguna manera viene ampliando el espacio para ofrecer la música en vivo. Tenemos algunos locales, por ejemplo, en las discotecas de folclore de la Avenida Parra. Estamos en el Puente Borgonesi, en la 101, calle Galladero también, otro ambiente muy elegante, muy bonito para gozar la música en vivo cada fin de semana. Y la primicia de este próximo sábado estamos inaugurando un local espectacular, amplio, para una cobertura de más de 1.500 personas en la Avenida Dolores. ¿Este domingo? Este sábado. Si les gusta de la música en vivo y del repertorio variado, ahí estará Vin de Loré, Los Sapos del Perú, me imagino que también Diosdado, y los mejores grupos de Arequipa este fin de semana en un ambiente de competencia en la Avenida Dolores, el Quijuna. Codo a codo, cara a cara contra la salsa, el merengue. Y me parece muy bien, ¿no? Porque a veces la gente es prejuiciosa, o los mismos empresarios cuando buscan una peña se van a un rincón, lejos de la ciudad, y por qué no en un bulevar donde están todos los espectáculos, tenemos derecho también la música folclórica. Es el trabajo de muchas personas, así como de quienes hablan, que venimos imponiendo nuestro estilo musical, nuestro guayno, el orgullo, nuestra cultura en lugares apropiados, un lugar elegante, un lugar con buena concurrencia, seguro, con buena seguridad, en fin, para que usted vaya y goce de un evento totalmente interesante con nuestra música nacional. Estuve por Nazca, me fui a Lima y me quedé botado por Nazca por el paro, y me fui a un hotel, prendí el televisor a las 5 o 6, no me acuerdo qué hora, y vio tu programa, ATV Sur. Estamos ATV Sur. Justamente agradecer Raíces a este canal que nos ha dado la posibilidad de llegar a gran parte del Perú, digamos. Incluyendo Lima. Incluyendo Lima, estamos en Tumbes, en Lambayeque, en Chota. Tenemos llamadas de Abancay, de Purímac, Urubamba. En realidad este canal es un programa que viene posicionando en la parte sur a nivel nacional. Estas informaciones fresquitas, musicales de la parte de nuestra tierra, de Arequipa, de Tacna. Estamos visitando Juliaca. Hemos estado hace unos días también en Juliaca compartiendo con Rosario Flores, en Tacna con las Peñitas y mucho más que esperamos pues contribuir a nivel nacional con lo que es la región sur. Descentralizando un poco, ¿no? También la televisión andina, ¿no? Porque no todo es Lima. Yo creo que sí, porque a veces el Lima puede acabar el segmento de Ayacucho, Huancayo, y se olvida lo que es pues de repente la parte de Puno, la parte de Juliaca. Bueno, para eso está Raíces está para dar opción a usted, amigo artista, mande sus videos, llámenos ¿A dónde pueden mandar sus videos los artistas famosos y no famosos también, no? Si quieren también ser conocidos, usted tiene el teléfono, vamos a darle el 959-67-7980, 957-7980, una coordinadita y vamos a hacer que sus musicales, sus reportajes se difundan a nivel nacional por ATV Sur, la mejor señal, y su programa Raíces. También para los alcaldes, ¿no? De los distritos, de las provincias, ¿no? Que quieren conocer sus pueblos, ¿no? Claro, también eso es importante, ¿no? Tenemos un especial maravilloso que usted todavía no lo viene viendo parte por parte, lo que es el Cañón del Colca. El Cañón del Colca, un potencial turístico que lo va a seguir promocionando Raíces, así como el Colca Cotahuasi, también las caderas de Chivay y mucho más usted va a conocer siempre a través de Raíces. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué pueblo tú recomiendas? Yo ya tengo uno, voy a ir a un pueblito, sí, yo estoy viajando este fin de semana a Pampacolca. ¿De dónde queda Pampacolca? Pampacolca queda aquí pasando por Iri, en Castilla, ¿ya? A 4 horas y media más o menos de Arequipa, un lugar interesante. También estaremos por Chuquibamba, tratando de recoger de repente esas costumbres que se vienen perdiendo. Los carnavales, por ejemplo, en Chuquibamba, espectaculares, ¿no? Imagínense que las competencias fueron tan buenas que hubo unos premios de 120.000 soles para todo, ¿verdad? Y los esperamos, pues, amigos, cada mañana a través de ATV Sur y su programa Raíces. Omate, dice que yo me voy a Omate, dice que es un pueblo bien religioso, está en Moquegua, Omate, es un paraíso. Claro, Omate, lo que es también Moquegua, Tacna, que es una historia también dentro de las fiestas de Semana Santa. Así es que de repente por ahí tiene una escapadita, para que usted, amigo o amigo que está pendiente de los reportajes, tenga la opción de difundir y conocer lo mejor a través de la mejor señal ATV Sur desde Arequipa. Te felicito, Quijuna,
Y una vez más, pues, despídete también para todos tus amigos de Full Ritmo, que te ven en todo el mundo, Perú y todo el mundo. Full Ritmo, ya saben que soy un Gijuna, musicales, entrevistas, reportajes a través de mi amigo Julián, quien les habla, Antonio Sarmiento. Muchas gracias, maestro, y que sean los éxitos. Vale.